mencioné, continuamos con nuestra serie titulada Vida en Comunidad, unos con otros. ¿Qué es lo primero, estimado hermano, que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra iglesia? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra iglesia? Hermanos, quiero que sepan que para muchos hablar de iglesia no despierta entusiasmo. Para la mayoría, la iglesia se ha convertido en una rutina aburrida y para muchos otros una obligación que se cumple de mala gana. No solemos recordar lo que escuchamos en la mayoría de los sermones 10 minutos después de haber llegado a nuestra casa. Y siendo honestos, hermanos, el mundo que nos rodea no parece especialmente interesado en la iglesia. A veces ni siquiera quienes viven a la vuelta de la esquina están interesados en la iglesia. ¿Y por qué ocurre esto, hermanos? En parte, porque la iglesia afirma tener la mejor noticia del mundo, que es el Evangelio de Jesucristo. Confiesa ser el pueblo de Dios, el pueblo que ha sido comprado a precio de sangre. Afirman ser una embajada del cielo en la tierra. Y sin embargo, está compuesta por personas como tú y como yo, imperfectas. Personas gruñonas, irritables, infieles y egoístas. Personas que comúnmente se aferran a las cosas pequeñas y desatienden aquellas cosas que realmente valen la pena. Hablamos de unidad, pero a menudo tenemos disensiones entre nosotros. Vivimos en conflictos. Hablamos de amor, pero con demasiada frecuencia nos entregamos al odio, incluso dentro de la iglesia. Y aquí surge una pregunta clave, hermanos. Si el Evangelio es tan glorioso y la gracia de Dios es tan poderosa, ¿por qué la iglesia lucha tanto con las divisiones? ¿Por qué la iglesia de Dios lucha tanto con las divisiones? ¿Por qué aquello que nos une en Cristo no siempre se refleja en la manera en la que vivimos unos con otros dentro de esta comunidad llamada la iglesia? Hermanos, y esta no es una pregunta nueva. La iglesia en Corinto enfrentaba problemas muy similares, serios problemas. Aunque habían sido enriquecidos por Dios, dice el texto, en todo, en la palabra, en conocimiento y en dones espirituales, a pesar de eso, hermanos, era una iglesia marcada por conflictos, por bandos y rivalidades. Pero las divisiones no eran el único problema de esta iglesia. Ellos eran conocidos por una serie de pecados que el apóstol va a abordar a lo largo de toda la carta, y hoy no vamos a hablar de todos ellos, sino que vamos a enfocarnos en uno que el mismo apóstol hace énfasis. Y es que, hermanos, Pablo no le dedica el mismo peso ni la misma extensión a todos estos pecados dentro de su carta. Por ejemplo, cuando Pablo habla de el grave caso de incesto, un hombre que convivía con su madrastra, él aborda este tema en un solo capítulo. Cuando él habla de los litigios o cuando habla de la inmoralidad sexual, él le dedica medio capítulo aproximadamente a cada uno de estos temas. Pero cuando Pablo habla de las divisiones, Pablo le dedica 4 capítulos enteros. 4 capítulos enteros. Y no se preocupen, hermanos, no vamos a abordar los 4 capítulos, vamos a abordar un primer capítulo, pero la razón es clara. Pocas cosas, hermanos, desmoralizan, desaniman y debilitan más a una iglesia que las discusiones, los pleitos, las riñas y los chismes dentro de sus miembros. Hermanos, no hay nada más cancerígeno, nada más peligroso que socava la unidad del Evangelio
y la centralidad del evangelio y el testimonio del evangelio frente al mundo que las divisiones. El Señor nos habló de vivir en unidad para que podamos dar un testimonio vivo al mundo de a quién adoramos, a quién servimos. Pero si el mundo observa que dentro de la iglesia de Dios, dentro de aquel cuerpo que Él compró a precio de sangre, se están mordiendo, se están peleando, se están destruyendo unos a otros, esto realmente es un mal testimonio para el mundo. Para Pablo, las divisiones no son un problema secundario, hermanos, sino una amenaza directa a la centralidad del evangelio y a la gloria de Cristo. Hermanos, ellos no negaban el evangelio con sus labios, pero distorsionaban el evangelio con su forma de relacionarse. Habían permitido que sus preferencias, líderes favoritos y criterios humanos ocuparan el lugar que solo a Cristo le corresponde. Le corresponde. Entonces, estimados hermanos, lo que vamos a ver en esta carta es muy interesante, porque según lo que has escuchado hasta aquí, tú esperarías que Pablo sacara su látigo, ¿verdad? Y comience a decir, a ver, vénganse, vamos a solucionar las cosas porque no es posible que estemos viviendo de esta manera. Y hermanos, aquí hay mucho que aprender porque Pablo responde a este problema de una manera inusual. Bueno, no inusual, de una manera que deberíamos responder, hermanos, como creyentes. Pablo va a abordar este tema recordándoles algo fundamental. Todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene de la gracia de Dios en Cristo. Hermanos, este es el argumento de Pablo para desarrollar todo lo que va a decir en este libro. Todo lo que somos y todo lo que tenemos es gracias a la gracia que Dios ha decidido darnos en Cristo. Entender la gracia, hermanos, transforma la manera en cómo vivimos unos con otros. Realmente, hermanos, entender la gracia de Dios cambia la manera en cómo vivimos unos con otros. Por eso, hermanos, el punto central de este pasaje será este: porque Dios nos ha enriquecido y nos ha sostenido por su gracia en Cristo, la iglesia debe rechazar toda división y vivir unida bajo la supremacía de la cruz. Voy a volver a repetir: porque Dios nos ha enriquecido y sostenido por su gracia en Cristo, la iglesia debe rechazar toda división y vivir unida bajo la supremacía de Cristo. Hermanos, la gracia del evangelio no solo define lo que creemos, sino que la gracia de Dios debe dar forma en la manera en cómo vivimos. La gracia de Dios nos enseña mucho. En Tito, capítulo 1, versículo 11 al 12, nos dice que la gracia de Dios es como un maestro que está a nuestro lado, enseñándonos a renunciar a los deseos mundanos, a la impiedad. La misma gracia que nos salva, estimados hermanos, es la misma gracia que nos santifica. Y es la misma gracia que nos debe ayudar a vivir en unidad dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, debemos hacernos esta pregunta: ¿Cómo la gracia que nos ha enriquecido y sostenido en Cristo afecta la manera en cómo vivimos en comunidad? Y el día de hoy vamos a ver tres respuestas. En primer lugar, afecta nuestra identidad y seguridad. En segundo lugar, confronta nuestras divisiones. Y en tercer lugar, nos centra en la cruz y protege la unidad. Así que, hermanos, estos cristianos famosos por sus pecados escandalosos, por sus deficiencias espirituales, hermanos, Pablo va a dirigirse con ellos con gracia y misericordia. Mira lo que dice el versículo 4 del capítulo 1. Léalo conmigo, por favor. 2, 3. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, hermanos, habitualmente iniciaba sus cartas con una salutación
pero también con una acción de gracia. Y si había una iglesia que no tenía derecho a poder recibir de parte del apóstol Pablo una salutación, una gratitud por su vida, esa era la iglesia de Corinto. Esta iglesia se había caracterizado por ser muy conflictiva desde los inicios de su fundación. De hecho, los mismos corintios tenían problemas con el apóstol Pablo. Muchos de ellos buscaron desacreditar el apostolado de este hombre. Muchos de ellos buscaron socavar la legitimidad de su apostolado, al punto de que Pablo tiene que verse obligado a defender su apostolado diciendo, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor. Él está dando las credenciales de un apóstol. No sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Miren qué iglesia, hermanos, era esta. Por otro lado, habían otro grupo que consideraban a Pablo débil, poco elocuente o impresionante. Cuando ellos escuchaban sus mensajes, su carta, decían, ellos decían esto, porque dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal es débil y las palabras menospreciables. Era como que ellos leían sus cartas y decían, no, hombre, este debe ser un maestro, ¿verdad? Y cuando lo veían frente a frente decían, ¿qué es Pablo? ¿Qué así habla Pablo? Lo menospreciaban. Algunos insinuaban que Pablo predicaba para obtener beneficios o manipulaba la iglesia. Y él dice en 2 de Corintios, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Y por último, hermanos, algunos negaban o minimizaban los sufrimientos de Pablo. ¿Por qué? Porque su vida, marcada por la debilidad y la aflicción, era vista como señal de falta de poder o de bendición. Era como que yo quiero un líder fuerte, no un líder débil como Pablo. Y por eso él va a hablar de sus debilidades, no con el propósito de enaltecerse, sino de poner en perspectiva la realidad del ministerio. Y ese era Pablo. Y esa era la iglesia de Corinto. ¿Y qué hace Pablo cuando trae a su mente a esta iglesia? Pablo da gracias por ellos. La reacción de Pablo no es accidental ni meramente cortés, hermanos. Está fundamentada en una verdad. Y la verdad es que si yo soy el objeto de la gracia de Dios, ¿cómo no tratar con esa misma gracia a otros? Hermanos, esto es algo que Dios me sigue enseñando. Porque voy a reconocer, hermanos, que a veces cuando veo el pecado de algunos, lo que prevalece es que la verdad o el celo por la palabra de Dios prevalezca, pero muchas veces no me acerco con la ternura, el amor y la misericordia que debería acercarme. Y Pablo lo hace, a pesar de lo que la iglesia era. Él se acerca con ternura, con misericordia. Entonces, hermanos, Pablo puede dar gracias por los corintios precisamente porque vive consciente de la gracia que él mismo ha recibido. Él no se sitúa por encima de la iglesia como juez distante, sino junto a ella como pecador redimido. Antes de corregir, recuerda. Antes de confrontar, Pablo adora y él se pone en la posición que el evangelio sabe darnos. Yo, cuando exhorto a otro, debo recordar que yo también soy un pecador perdonado por gracia. Porque si yo no veo eso, hermano, yo voy a ir con dureza. Yo voy a ir a destruir a esa persona. Tú puedes tener toda la verdad y todo lo cierto en lo que vas a decir, pero si tus palabras no están cargadas de gracia, de misericordia y de amor, hermanos, no sirve. No sirve. Y eso no solamente se aplica en el contexto de la iglesia local, eso se aplica en todas las áreas de nuestras vidas. Muchos de aquí somos padres y esto también se aplica en el hogar. Esto también se aplica en el hogar.
Entonces, esto nos enseña, hermanos, que la manera en que tratamos a otros en la iglesia revela cuán conscientes estamos de la gracia de Dios en nuestras propias vidas. Entonces, hermanos, para resumir, cuando olvidamos lo que somos, nos volvemos impacientes, duros y rápidos de señalar las faltas. La crítica entonces deja de ser pastoral y se transforma en juicio. Pero cuando la gracia ocupa el centro de nuestra autocomprensión, incluso las diferencias y pecados reales de otros son abordados con humildad, gratitud y esperanza. Mira lo que decía Gordon Fee de esto. Deleitarse en Dios por su obra en la vida de los demás, incluso en la vida de aquellos con los que uno se ve obligado a discrepar, es una prueba segura de la propia conciencia de ser receptor de las misericordias de Dios. Entonces, esto cambia la manera en cómo me acerco al hermano para confrontarlo. Y yo te pregunto, estimado hermano, ¿somos una comunidad que habla con facilidad de lo que está mal, pero que lucha por dar gracias por lo que Dios está haciendo? ¿Nuestra corrección nace de un corazón agradecido o de un espíritu comparativo? Lo cierto, hermanos, es que la conciencia viva de la gracia no elimina la necesidad de confrontar. El hecho de que seamos el objeto de la gracia de Dios no significa que por eso no vamos a confrontar. Pero cuando somos conscientes, lo que va a cambiar es nuestro tono. Va a cambiar la manera en cómo nosotros confrontamos a esa persona. Versículo 5 dice de esta manera: porque en todas las cosas, dice Pablo, fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Pablo entonces está estableciendo las bases sobre la cual va luego a dar su exhortación. Y lo que Pablo va a decir a continuación es que ustedes, hermanos, ustedes han sido enriquecidos en Cristo. ¿Ven la centralidad de Cristo? Cada palabra que sale de la boca de Pablo está centrada en la persona de Cristo. Y él dice, ustedes han sido enriquecidos en dos cosas: en toda palabra, en toda ciencia, y en dones. Pero vamos a ver estas dos cosas primero: en toda palabra y en toda ciencia. Hermanos, Cristo se hizo pobre para que nosotros pudiéramos ser enriquecidos. Él nos ha dado todas las cosas que necesitamos para vivir para su gloria. Todas las cosas han sido dadas, dice Pedro. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, de tal manera, hermanos, que no nos falta nada, como lo vamos a ver más adelante. Pero ¿qué implica, hermanos, que nosotros hayamos sido enriquecidos en palabra? Quiero hacerles un pequeño recordatorio de lo que vimos el último sermón. ¿Recuerdan a Pablo en Efesios hablando de que debemos de dejar la mentira, hablando la verdad? Hablando la verdad. Entonces, hermanos, Dios nos ha dado en Cristo una nueva capacidad para hablar. Una nueva capacidad para hablar, para confesar la verdad del Evangelio, para proclamar las grandezas de Dios, pero también para edificarnos, usando bien nuestras palabras. Entonces, Dios nos ha bendecido, nos ha dado todo, en toda palabra. Entonces, hermanos, si hemos sido enriquecidos en toda palabra, entonces nuestro hablar no puede ser igual al del mundo. No puede ser igual a la del mundo. Y hermanos, a veces es tan difícil el poder escuchar ciertas conversaciones donde parece que no hubiera diferencia entre ser o no un creyente. A veces hablamos peor que un creyente, que un incrédulo, perdón. Entonces, la manera en cómo hablamos en casa, en la iglesia, en las redes sociales, debe estar marcada por la verdad, por la gracia y por la reverencia que tenemos de nuestro Dios. Por la reverencia.
que tenemos de nuestro Dios. Dios nos ha dado palabras para edificar, no para dividir. De tal manera, hermanos, que no debería haber lugar en la iglesia de Dios para los chismes, las murmuraciones y las críticas sin amor que contradicen la gracia que hemos recibido en Cristo. Hemos recibido una nueva forma de hablar. Ahora, hermanos, hablar bien no es igual a hablar bíblicamente. No es lo mismo. Hablar bien no es lo mismo que hablar bíblicamente. En una ciudad donde la retórica y la elocuencia eran altamente valoradas, Pablo redefine el verdadero valor de las palabras. No se trata de la habilidad humana ni de la persuasión sofisticada, sino de palabras que nacen del Evangelio y sirven para la edificación del cuerpo de Cristo. No necesitamos discursos impresionantes, hermanos, sino palabras saturadas del Evangelio. Tu hablar, estimado hermano, ¿está saturado por el Evangelio? Cuando hablas, lo que sale de tu boca es la palabra de Dios. ¿Recuerdan lo que veíamos el sermón pasado? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y por último, hermanos, Dios nos ha dado la capacidad también de poder hablar para compartir el Evangelio. De tal manera, hermano, que aquí no se trata de si yo tengo esta habilidad o no, si mi temperamento me lo permite o no. Dios nos ha dado la capacidad a todos de poder hablar el Evangelio. Y es que no tienes que hablar palabras sofisticadas, teológicamente rebuscadas, porque alguien una vez me dijo, mira, pastor, yo no voy al evangelismo porque yo no sé cómo presentar a Cristo. Pero yo veo a mis hermanos cómo ellos hablan y todos los argumentos que sacan, los argumentos apologéticos, etcétera. Y no, yo tengo miedo de poder hablar. Hermanos, Dios nos ha bendecido, dice, no solamente con toda palabra, sino que vamos a ver que nos ha capacitado con toda ciencia, con toda ciencia. Y es que, hermanos, cuando hablamos cuando Pablo habla de toda ciencia, está hablando de todo conocimiento espiritual. Corinto valoraba el conocimiento como el símbolo de un estatus. Y muchas personas hablan bien porque al hablar bien, al expresarse bien, le da cierto estatus frente a otros que no lo hacen. Pero no, hermanos, no. Pablo dirige nuestra atención al conocimiento que realmente importa y es el conocimiento de Dios. En Cristo, entonces, habían llegado a tener una nueva forma de hablar, pero también habían sido capacitados con conocimiento. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado, hermanos, de tal manera que tenemos todos los recursos en la palabra de Dios para poder responder a todas las interrogantes de la vida, en nuestro propósito de vida, la razón de nuestra existencia, la manera en cómo Dios quiere que caminemos en santidad, etcétera. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado. Entonces, hermanos, no necesitamos malgastar nuestras palabras diciendo cosas que no edifican, que carecen de amor o de verdad. Veamos esto en cómo se aplica en nuestra vida diaria. El verdadero conocimiento cristiano, hermanos, produce humildad y no orgullo. Porque si lo que tú conoces de la palabra de Dios produce orgullo, no estás conociendo el tipo de ciencia que Pablo está predicando en este texto. Porque el verdadero conocimiento de Dios, lejos de hacerte orgulloso, te humilla, te destruye, te pone en el lugar correcto, estimado hermano. Hermanos, el conocimiento espiritual, por otro lado, debe traducirse en obediencia práctica. En obediencia práctica. Ser enriquecidos en toda ciencia no significa acumular información bíblica, sino vivir a la luz de la verdad que se nos ha sido revelada. El conocimiento que no produce santidad, amor, obediencia es incompleto y en muchos casos es peligroso.
La verdad conocida debe ser verdad vivida. Nunca voy a olvidar cuando comencé a leer este libro, El conocimiento del Dios Santo, de J. Packer, y él en su primer capítulo decía, antes de estudiar las doctrinas, antes de estudiar los atributos de Dios, hazte la gran pregunta, ¿qué vas a hacer con ese conocimiento? Porque si tu intención no es conocer a Dios para someterte en obediencia, ese conocimiento va a terminar siendo contraproducente porque te va a hacer orgulloso, porque te va a hacer engreído y no te va a santificar. Pero si tu corazón, hermanos, al exponerte en la palabra de Dios es, Señor, quiero conocerte porque me quiero someter más a tu voluntad, quiero conocerte porque quiero ser más como Cristo, hermanos, eso es muy diferente. Muchos teólogos dicen que una buena ortodoxia debe ir de la mano con una buena ortopraxis. Y eso es lo que debe caracterizar también nuestras vidas. Entonces, hermanos, por último, la iglesia no necesita nuevas revelaciones, sino una comprensión más profunda del Evangelio. No necesitamos cosas sofisticadas. Hay personas que les gusta lo místico, lo sobrenatural, cuando Dios ya nos ha revelado muchas cosas en su palabra. Y mejor hagamos bien en buscar entender estas verdades y aplicarlas a nuestras vidas. Hermano, este conocimiento que Dios nos da seguridad en medio de la confusión del mundo. Dios nos ha dado mucha sabiduría en este libro, hermanos. Dios ya nos ha dicho, por ejemplo, cómo resolver los conflictos. Dios nos ha dado la sabiduría para saber cómo resolver los conflictos. Pero ¿saben qué? Los corintios no hacían uso de la sabiduría, del conocimiento que Dios les había dado, y en vez de solucionar los problemas de manera interna, ¿saben qué hacían? Llevaban a los hermanos, a los creyentes, ante los tribunales inconversos para que sean ellos quienes resolvieran sus conflictos. Cuando, hermanos, Dios nos ha dado toda la sabiduría necesaria en este precioso libro para aprender a cómo vivir unos con otros. Este conocimiento que Dios nos ha dado, hermanos, no es para nosotros mismos, es para la edificación del cuerpo de Cristo. Si hay algo que yo siempre animo a los jóvenes es que si tú aprendes algo, no demores en compartirlo. No demores en poder llamar a un amigo, escribirle, decirle, esto he aprendido el día de hoy. Porque, hermanos, el conocimiento que Dios te da no es para ti solo, es para la edificación del cuerpo de Cristo. Y Pablo dice, ustedes han sido enriquecidos en todo esto, en palabra y en conocimiento. Pero mira lo que dice el versículo 5 y 6. Voy a leerlos todos juntos. Dice, porque en todas estas cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Hermanos, esto es precioso. ¿Saben por qué? Porque la iglesia es una muestra de la veracidad del evangelio. El hecho de que personas imperfectas, sí, con diferentes caracteres, con diferentes tipos de personalidad, de temperamentos, puedan estar unidas en una iglesia, esto solamente es la obra de Dios. Y cuando tú comienzas a ver a una persona que era caracterizada por mucha inmadurez, por quizás no tener tino, no tener prudencia, no tener el cuidado necesario con sus palabras, y luego ves que esa persona va creciendo a la imagen de Cristo, lo único que podemos concluir es que esto es el obrar de Dios en la vida de esa persona. Y cuando Dios comienza a transformar la vida de la iglesia, la vida de los creyentes, hermanos, el testimonio del evangelio es confirmado. Esto es lo que Pablo está diciendo. Pero también dice el versículo 7 que los creyentes en Corinto habían sido abundantemente enriquecidos por Cristo, al punto de que dicen que no les falta ningún don espiritual. No les falta ningún don espiritual. Ellos no carecían de nada que Dios no pudiera darles, hermanos. Y tenemos que entender esta verdad, hermanos. Como cristianos no nos falta nada
de lo que necesitamos para ser edificados en el Señor. Nada que Él no haya provisto o que no vaya a proveer. Dios ha repartido dones a su iglesia. Dios nos ha capacitado con todos los recursos necesarios, con todo el potencial necesario para que nos edifiquemos. El problema otra vez con los corintios era que cada uno de ellos comenzaba a ver el don del otro y decía, yo quiero ese don. Y al anhelar un don que no se le había dado, descuidaba el don que sí había recibido y entonces comenzaba el conflicto. Pero hermanos, tenemos que dar gracias a Dios por el don que Él te ha dado. El don que Dios te ha dado no es insignificante, no es inferior en comparación a otros. Pablo va a decir en este mismo libro que todos los miembros son necesarios. Aún aquellos que parecen los más insignificantes son los más necesarios para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, si Dios te ha dado un don, ponlo a la disposición de la iglesia. Esa es una de las razones del por qué como pastores siempre decimos, no se vayan muy rápido, pasen tiempo entre ustedes, conversen, conózcanse, reúnanse entre semana. ¿Por qué, hermanos? Porque los dones que Dios te ha dado no son para ti, son para la edificación del cuerpo de Cristo. Si realmente eres creyente, si estás en Cristo, Dios te ha enriquecido con toda palabra, con todo conocimiento y con todo don espiritual, con todo don espiritual. Pero otra vez, ellos estaban luchando por los dones extraordinarios, esos dones llamativos. Y Pablo tiene que confrontarlos y les dice, ¿por qué? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Oh, hermanos, seamos buenos administradores de los dones que Dios nos ha dado. Amén. Seamos buenos administradores y tengamos cuidado con el orgullo espiritual, con la jactancia personal. Si Dios te ha dado un don, no te jactes. No te jactes porque lo has recibido, dice Pablo, por gracia, por gracia. Y dice el versículo 7, parte B, de tal manera que nada os falte, ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ellos tenían a pesar de todo lo que eran, hermanos, ellos tenían una esperanza clara en la venida de Cristo. Y hermanos, cuando nosotros caminamos la vida cristiana en base a esa esperanza bienaventurada, esa esperanza futura, eso cambia también nuestra perspectiva de cómo vivimos. Para Pablo, la venida de Cristo, esa esperanza bienaventurada, era un motivo para santificarse, porque él sabía que iba a dar cuenta, que todos íbamos a compadecer ante el tribunal de Cristo, no para condenación, sí es cierto, pero vamos a dar cuentas delante de Dios. Ellos tenían esta esperanza, la cual, hermanos, nadie les iba a quitar. Versículo 9. Dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y hermanos, esta es una tremenda esperanza para la iglesia. ¿Saben por qué? Porque todo lo que Dios está haciendo en su iglesia se basa o se sustenta en la fidelidad de Cristo y no en la nuestra. Porque si fuera por nosotros, hermanos, ¿qué sería de la Iglesia Bautista Gracia? ¿Qué hubiera sido de esta iglesia, la iglesia en Corinto? Y Pablo dice, ustedes, hermanos, han recibido todo esto y han sido ustedes perseverados por la fidelidad de Dios, a la cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, nuestro Señor. Hermanos, este es el punto que une la verdad teológica con la exhortación que viene. Es gracias a la fidelidad de Cristo que ustedes han sido llamados a la comunión. Y ya hemos abordado en toda esta serie lo que implica esta comunión. Porque cuando el creyente entiende que es Cristo introduciéndonos a la comunión, lo que Pablo les va a decir, hermanos, va a tener un peso muy, pero muy, muy grande.
Y aquí hay otra cosa que aprender, hermanos. Toda el aspecto práctico siempre viene después de un aspecto teológico. Y es que el hacer viene después de entender lo que somos, del ser. Y ahora sí, con esto en mente, es que Pablo va a introducir la exhortación. Versículo 10 al 13. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Hermanos, el apóstol Pablo lo que está haciendo aquí es subrayar que la unidad es un asunto cristológico, no meramente relacional. Y él dice, os ruego por Cristo, porque si Cristo es el motivo por el cual todos están reunidos en una comunión que él mismo nos ha introducido, luego, hermanos, lo que viene tiene bastante peso. Espero que todo lo que hemos estudiado hasta aquí, al momento de estudiar esta exhortación, comience a caer en por su propio peso. Pablo va a dar una exhortación en dos direcciones. Primero va a decir que habléis todos una misma cosa. ¿Recuerdan que nos dijo antes que hemos recibido en Cristo una nueva forma de hablar? Y luego va a unir ese pensamiento con esta exhortación, que habléis una misma cosa. Hermanos, si alguien quiere provocar una división en una iglesia local, ¿cómo lo haría? Si alguien quiere ocasionar una división dentro de una iglesia, ¿cómo lo haría? Necesariamente esta persona tendría que usar su boca y su lengua para poder hablar. Pero Pablo entiende, hermanos, que las palabras solo son síntomas, no es la raíz. Por eso luego va a decir que que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque, hermanos, lo que una persona habla refleja lo que cree y lo que piensa. El Señor dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces hay una relación entre lo que yo hablo y lo que yo estoy pensando. Y por eso es que Pablo comienza a entretejer esta exhortación. Sean de un mismo hablar, que habléis todos una misma cosa y luego que estéis perfectamente unidos en un mismo parecer. Cuando los creyentes piensan de manera distinta acerca de Cristo, del Evangelio y de la vida cristiana, inevitablemente hablarán de manera distinta. Por eso, a lo largo de esta carta, Pablo se enfocará en corregir en la forma de pensar de los corintios, su concepto de la sabiduría, su concepto de liderazgo, su concepto de lo que es la espiritualidad bíblica, el concepto del uso correcto de la libertad cristiana y de cómo luce la vida en la comunidad. Si tú tienes todas estas verdades distorsionadas, no vamos a poder caminar en una misma dirección. Y por eso él dice que tengamos un mismo pensar. Un mismo pensar. Hermanos, y parece que esta idea es bastante quizás difícil de poder vivir. Pero en realidad, hermanos, Dios no nos da un mandato en base a nuestras capacidades, sino en base a los recursos que Él ha puesto a nuestra disposición. Y Él ya nos ha dicho antes que Él ya nos ha equipado, ya nos ha capacitado con todo lo que necesitamos. Ahora, mientras estudiaba este texto, me hacía la pregunta, ¿cómo es que Pablo se enteró, hermanos, de estos problemas, de estas divisiones dentro de la iglesia? Y bueno, versículo 11 y 12 nos da la respuesta. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé,
que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, ahí está la palabra o el énfasis en la manera de hablar. Cada uno dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo soy de Cefa, y yo de Cristo. Ahora, ¿eran chismosos los de Cloé? Fueron a chismosear ahí a Pablo. Pablo no sabe lo que está pasando. ¿Así fue? No es difícil el poder imaginar este cuadro. Es posible que los de Cloé hayan sido los encargados de llevarle una primera carta al apóstol Pablo. Y Pablo, obviamente, como el fundador de la iglesia, pudo haber hecho la pregunta, ¿cómo están mis hermanos en Corinto? Y posiblemente los de Cloé dijeron, a ver, Pablo, ¿quieres la versión optimista o la verdadera razón? Hermanos, ellos simplemente respondieron a lo que Pablo les estaba preguntando. Y es así como entonces ellos entienden, hermanos, que aunque ellos tenían preguntas teológicas, porque esta primera carta viene cargada con muchas preguntas teológicas que ellos tienen, y esas preguntas las vas a encontrar en el capítulo 7 al 16, pero Pablo al escuchar el reporte de los de Cloé, se dio cuenta que más que preguntas, los de Corinto tenían problemas. Y por eso Pablo va a tratar los problemas en el capítulo 1 al capítulo 6. Así está dividida esta carta. Del 1 al 6, los problemas. Del 7 al 16, las preguntas teológicas. Entonces, hermanos, el informe traía una realidad cruda. Habían contiendas, conflictos y bandos. Y entonces Pablo dice, cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo. ¿Quién era Pablo? Pablo era el fundador de esta iglesia, el primer pastor que esta iglesia tuvo. Otros dicen, yo soy de Apolos. Apolos era un predicador elocuente y poderoso en las palabras que ministró en Corinto después de que Pablo partió, y su elocuencia y habilidad retórica encajaba muy bien con la cultura corintia que valoraba la oratoria. Y por eso decía, no, yo soy de Apolos. Apolos sí bosqueja bien los sermones, los expone, no está mirando como el pastor Daniel ahí su texto, ¿no? Él sí todo se lo sabe de memoria, él te explica todo. Él es muy elocuente. Otros decían, yo soy de Cefas. Cefas es el nombre arameo de Pedro. ¿Y quién era Pedro? Bueno, era uno de los discípulos, uno de los 12 que caminó con Jesús, que tuvo liderazgo dentro de la iglesia primitiva, y muchos decían, bueno, yo quiero estar con aquel que caminó con Jesús. Yo quiero tener la información de primera mano, y ese es Pedro. Pablo sí lo vio ahí rumbo a Damasco, pero Pedro caminó. Pedro caminó. Pero hermanos, estos nombres no representan diferencias doctrinales fundamentales, sino afectos y lealtades desplazadas. El problema no era Pablo, no era Apolos y no era Pedro, sino que la iglesia estaba reemplazando la centralidad de Cristo por la exaltación de los instrumentos humanos. Este era el problema. Pero yo sé que tú estás atento al estudio y todavía te falta, pastor, un grupito que dicen, yo soy de Cristo. Eso seguro sí eran los meros buenos. O sea, ellos estaban bien. Los de Cristo. Pues no, hermanos. De hecho, este era el peor grupo. Este era el peor grupo. A primera vista suena piadoso, incluso correcto, pero lo que Pablo está denunciando aquí no es una devoción sincera a Cristo, sino una actitud de super espiritualidad orgullosa. Es este tipo de cristianos que dicen, yo no sigo a hombres, yo solo sigo a Cristo, me someto al Espíritu Santo y con mi Biblia tengo. No necesito a hombres. No necesito que nadie me enseñe. Yo soy de Cristo. Y hermanos, estos eran los peores.
porque usaban el nombre de Cristo para justificar su independencia, su orgullo y su rechazo al cuerpo de Cristo. Un pastor puso una ilustración como esta. ¿Tú concebirías en la mente de que tú seas amigo del pastor, pero que desprecies a la esposa del pastor? Es como que, no, pastor, usted y yo somos los pinkies. Y a su esposa ni la traiga, o sea. No. Entonces, este grupo de personas supuestamente amaba a Cristo, pero despreciaba el cuerpo, que es la esposa de Cristo. Y también por eso, hermanos, este grupo estaba equivocado. Entonces, hermanos, tengamos cuidado con la super espiritualidad. Hermanos, pocas cosas, otra vez, esto lo dije al principio, pocas cosas desmoralizan, desaniman y debilitan más a una iglesia que las discusiones, los pleitos, las riñas y los chismes entre sus miembros. Y yo estoy seguro que tú estás diciendo en tu mente, amén, pastor. Dele más palo, pastor. Sí, dele, pastor. Eso necesita escuchar. El problema, hermanos, es que me temo que muy pocos en esta congregación, en esta sala, estarían dispuestos a aceptar que son parte del problema. Es muy distinto ver la paja en el ojo de tu hermano, pero no ver la viga en tu propio ojo. Es fácil reconocer que las divisiones son cancerígenas, pero muy distinto es decir, Dios, perdóname, pero yo soy parte del problema. Yo soy parte del problema. Y esa es otra cosa muy, pero muy distinta. Muy distinta. Así que, hermanos, yo sé que ningún creyente genuino, un verdadero creyente, de manera intencional va a buscar dividir la iglesia. Pero, hermanos, lo que es cierto también, hermanos, que de manera inconsciente, cualquiera de los que estamos aquí, incluyendo el que está hablando, podemos ser un instrumento del enemigo, un instrumento del diablo para dividir el cuerpo de Cristo. Hermanos, y dividir el cuerpo de Cristo es realmente peligroso. Porque Pablo va a comenzar esta carta diciendo a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo. Es decir, esta iglesia, las iglesias le pertenecen a Cristo y no a nosotros. Y si tú te metes con la novia de Cristo, el mismo apóstol Pablo va a decir que cualquiera que destruyere el cuerpo, y no está hablando del cuerpo físico, está hablando de la iglesia, dice, cualquiera que destruyere este templo, Dios también le destruirá. Hermano, si yo te dijera, si tú te metes con mi esposa, te la vas a ver conmigo. Y tú lo entenderías porque sabes que amo a mi esposa y quiero protegerla. ¿Cuánto más el Señor? Dice, nadie se mete con mi iglesia. En los evangelios el mismo Jesús dijo, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, mejor le sería no haber nacido, o mejor le es que se colgase una piedra de molino y que se echase en lo profundo del mar. Estimado hermano que me escuchas, es muy serio meterse con la iglesia de Dios. Es muy serio. Tengamos cuidado. Cuida las palabras que salen de tu boca. Cuida lo que hablas. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca, estimado creyente. Y si tú escuchas que de tu hermano salen palabras corrompidas, dile, no lo hagas, hermano.
No corrompas la iglesia de Dios. No corrompas el cuerpo de Cristo. Esto es muy serio, estimados hermanos. Debemos temblar ante esta realidad. Estamos hablando de la iglesia de Dios, de la esposa de Dios. Y por último, hermanos, tenemos el versículo 17. Perdón, estoy salteando. No dicen nada ustedes, ¿verdad, hermano? 16 y 17 dice: ¿no sabéis que sois templo? Perdón, estoy mal aquí, perdón. Sí, 16. Para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé, no, me estoy salteando muchos textos, hermanos. Quiero pues, voy a ver desde el 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Este es el problema, hermanos. Dice el versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Hermanos, dividir el cuerpo de Cristo o dividir o tener facciones dentro del cuerpo de Cristo es lo mismo que dividir a Cristo mismo. Y esto es una herejía. Y por eso Pablo dice: mira, lo que ustedes están haciendo es tan terrible como decir que fueron bautizados en el nombre de Pablo. Hemos estudiado hace poco Mateo 28, donde el mismo Mateo dice que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer al momento de hacer discípulos es bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el bautismo es una manera visible de que yo me pueda identificar como un discípulo de Cristo. Y Pablo está diciendo: mira, yo no estoy haciendo discípulos para Pablo, yo estoy haciendo discípulos para Cristo. Y tengamos cuidado. Gracias a Dios dice que no he bautizado a ninguno. Y no vean esto como que Pablo está mintiendo, porque luego dice: no, también bauticé. Es como cuando tú comienzas a relatar algo y dices: sí, pues yo estuve ahí con Julano, con Sutano, y al rato dice: no, y también por ahí estuvo el otro, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo aquí con Pablo. Pablo está diciendo: también bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió, y aquí está el último punto, hermanos, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo no está menospreciando el bautismo. Pablo está diciendo que por encima del bautismo hay una noble tarea que debe caracterizar la vida de todo siervo de Dios, y es predicar el evangelio. Es predicar el mensaje de la cruz. ¿Y saben por qué la cruz nos une, hermanos? Porque en la cruz no hay facciones. En la cruz no hay niveles. En la cruz todos somos iguales. ¿Qué somos? Pecadores salvados por gracia. La cruz es el emblema de nuestra unidad. En la cruz, hermanos, todos estamos en la misma condición. Aquí no es que uno sabe más, el otro sabe menos, uno es de una condición económica, el otro no. Todos estamos en la misma condición, pecadores salvados por gracia. Y hermanos, no perdamos de vista el mensaje de la cruz. Los corintios estaban tentados a buscar un mensaje que sea más llamativo. Y Pablo va a decir: no. Él ha decidido que la sabiduría de el hombre sea aplastada por una sabiduría mayor, que es la sabiduría del evangelio. Dios decidió salvar al mundo por medio de la locura de la predicación.
por medio de un emblema que para muchos era algo abominable. Es como si tú, que vives en un edificio, en un condominio, al entrar en tu condominio, tuvieras a una persona crucificada allí. Y tú dices, qué horrible cuadro. Bueno, más o menos así era para aquel entonces. Hablar de que yo era un discípulo de Cristo era identificarse con aquel que había sido crucificado en un madero. Y muchos preferían hablar de cualquier otra cosa menos del mensaje de la cruz. Y hermanos, no debemos de perder de vista el mensaje de la cruz, porque es allí donde todos convergemos. Es allí, hermanos, donde todos nosotros nos encontramos en la misma condición. Entonces, hermanos, permítame ser absolutamente claro acerca de lo que enseña el cristianismo. El cristianismo nos dice que hay un solo Dios, que se ha revelado, un solo Dios, que ha creado todas las cosas que podemos ver. Y nosotros hemos pecado contra Él. Nosotros nos hemos rebelado contra Él. Pero Él ha decidido en su infinita misericordia y bondad proveer un medio para que el hombre sea reconciliado con Dios. Y por eso envía a su Hijo. Él no escatimó el poder entregarnos todas las cosas. Si Él entregó a su Hijo, a su propio Hijo, quien no cometió pecado, quien no se halló pecado en su boca. Él es el Cordero perfecto. Y Él fue entregado para que tú y yo pudiéramos tener salvación eterna. Nosotros no podíamos cumplir con el estándar de Dios, que es una justicia al 100%, y es justamente porque no podemos llegar a ese 100%, es que Dios tuvo que enviar a su unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú y yo, que éramos el objeto de la ira de Dios por causa de nuestro pecado, ahora podemos recibir gracia por medio de ese Cordero que fue inmolado por nuestros pecados. Hermanos, y esa es la única verdad que importa. No importa de quién sale este mensaje, sino importa el mensaje. Y cómo por medio de este mensaje el hombre puede ser salvo. Hermanos, la unidad de la iglesia solo es posible cuando permanecemos enfocados en la persona y en la obra de Cristo. No pierdas el enfoque, estimado creyente. Dios nos ha introducido en una comunión. No dejes de tener comunión con el Padre. No dejes de buscar tiempos con el Padre. He mencionado esto antes. La comunión implica no solamente la lectura de la palabra de Dios, implica escuchar la voz de Dios, implica obedecer la voz de Dios e implica vivir dependiendo de esa dirección todos los días de nuestra vida. Cuando hagamos del evangelio, hermanos, el centro, el mensaje más importante para nuestras vidas, hermanos, vamos a comenzar a vivir en comunidad. Vamos a comenzar a vivir unos con otros en amor, porque no vamos a ver a la otra persona por lo que es, sino que la vamos a ver a través de los ojos del evangelio, a través de Cristo. Y antes de poder criticar a mi hermano, voy a ver la bondad de Dios, voy a ver la obra de Dios, voy a dar gracias por lo que Dios está haciendo en esa persona. Y como dice Gálatas, antes de ir a confrontar, vamos a considerarnos a nosotros mismos, no sea que nosotros mismos también seamos tentados. Hermanos, Dios nos ha dado una gran tarea de ser luz para este mundo. La manera en cómo vivimos o puede traer gloria a Dios o puede hacer que el mundo blasfeme el nombre de nuestro Dios. Vivamos en unidad por la gloria de Cristo. Oremos.